voy a compartir el libro para que podamos hablar, ¿no?, del protestantismo en el aspecto histórico. El pentecostalismo ahí está incluido. Es un libro de Pablo Deirós. Es historiador, teólogo, y ha escrito varios libros. Y dentro de ellos, este libro es muy oportuno para hablar cómo el pentecostalismo ha marcado la diferencia dentro del crecimiento de la iglesia. Aquí en el libro mayormente se refiere a la iglesia en América Latina. Y por eso vamos a considerarlo. Como es historia, es un... entonces, ¿no?, los datos que está mencionando no son los de actuales, sino de años antes. Pero como si las referencias están dadas en su tiempo oportuno. Si está hablando de 1980, 1900, que así era el desarrollo del cristianismo aquí en América Latina. Y lo que va a marcar ahí una diferencia notable es la presencia del pentecostalismo. Esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, acompañado también de las manifestaciones de los dones del Espíritu, eso marcó definitivamente en el crecimiento de la iglesia de una manera notable, lo que vamos a ver en este libro. Este primer capítulo es como una visión panorámica de lo que es mirando varios países, ¿no?, Centroamérica y Sudamérica. Pero luego ya va a hablar en los siguientes capítulos ya como una reflexión que ha tenido que pasar varias cosas acompañado del crecimiento de la iglesia. También está el movimiento político, eso también ha afectado, y la reacción de la Iglesia Católica Romana, que hizo frente al crecimiento tan notable de la Iglesia cristiana. Entonces, vamos viendo con esto. Esta primera parte, vamos comenzando. Esta es la introducción. Además de presentarse él mismo, entonces ya en la introducción es lo que va a hablar, ¿no? Ya, la presencia de las iglesias evangélicas en América Latina hoy es una realidad incuestionable y un hecho histórico irreversible. A pesar de los muchos conflictos por los que ha atravesado el continente a lo largo de toda su historia, especialmente en los últimos 25 años, el testimonio evangélico ha ganado no solo visibilidad social, sino también ha crecido notablemente en cuanto a su número. La multiplicación de iglesias y de creyentes a lo largo y ancho del continente siguen un ritmo firme y constante. Y aún en situaciones de grandes crisis, se refiere a las crisis que estaban pasando los países en ese tiempo, ¿no? El colonialismo, falta de desarrollo, ¿no? En 1900 es una época, es una fecha muy importante para el pentecostalismo, 1900, donde fue derramado el Espíritu Santo en Estados Unidos, y de ahí ya salió a los otros países este mover del Espíritu Santo. En general, en 1900 había unos 50.000 protestantes en el continente. 50.000 protestantes, que es poco considerado con la población que había en ese tiempo.
Este total fue creciendo de manera vertiginosa. De aquí ya lo que va a mostrar cómo es el crecimiento. 1.000.000 en 1930, 5 millones en 1950, 10 millones de cristianos en 1960, ¿no? 20 millones en 1970, 50 millones en 1980, y hasta ahí está hablando, ¿no? Y se espera un total de 137 millones para fines del siglo, o sea, comenzando el 2000. La tasa actual de crecimiento es superior al 10%, lo que significa que el protestantismo crece por lo general 3 veces más rápido que la población general. Este dato es importante en el mover del Espíritu Santo. Lo que primero produce es el crecimiento de la iglesia. Eso es importante. De esa manera debemos ver si hay un mover del Espíritu Santo en nuestra iglesia local, la iglesia debe crecer notablemente. Aquí dice, ¿no? de tal manera crece que supera al crecimiento biológico. El país puede estar creciendo, por decir, 3%, 5% anual. Y la iglesia no debe crecer menos de eso. Porque si crece menos que el crecimiento biológico, la iglesia se está quedando atrás, se está reduciendo. Puede en números, la iglesia local puede estar creciendo en números, tiene 50, 100, 150, 200 miembros, está creciendo, pero la población, si está creciendo, ya la población a nivel nacional estamos hablando, de los 30 millones, por ejemplo, 3% es notable. Entonces, si la iglesia crece menos, nos está ganando, mejor dicho, la población. Va a haber, con el tiempo, va a haber más personas sin Cristo que creyentes en las iglesias. Pero en este tiempo, después de 1900, dice, la tasa anual de crecimiento es superior al 10%. Eso era, superior al 10% del crecimiento biológico. Eso es lo que marcó, ¿no? Y entonces ya había misiones en los diferentes países, en algunos menos, en otros más, había más trabajo de misiones, o sea, iglesias del extranjero trayendo el evangelio a Sudamérica, a Centroamérica. Pero lo que se notó es que cuando comenzó el mover del Espíritu Santo ya venían misioneros predicando el bautismo de poder, y creció notablemente. Ahora, no solo las iglesias que venían a fundar, ¿no? Como es la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios del Perú, es otra denominación aquí en Perú, sino también las otras iglesias fueron bendecidas por ese fervor espiritual, y también desafiadas, ¿no? a crecer. Todo eso ha ayudado el mover del pentecostalismo. Seguimos viendo. En medio de la devastación producida por la violencia desatada del Salvador, ahora va a hablar por países. El Salvador en ese tiempo, la presencia evangélica creció durante la década de 1980. Esta nación centroamericana con 5 millones de habitantes. 5 millones es la población, la mitad de la población ahorita de Lima. Pero Lima ya no está en el 10,
10 millones, un poco más está, pero vamos a calcular así, quizás la mitad de la población de Lima era todo el país del Salvador. Entonces, San Salvador, el Salvador experimentó tremendos conflictos y derramamientos de sangre. Avanzando. Durante esa década, y miles de salvadoreños abandonaron el país o se quedaron para vivir en él sumisos en temor. Así era. No obstante, la población protestante dio unos 250.000 creyentes. No llegaban ni al medio millón, o sea, por decir al 10% de la población, pero entre ellos se manifestó el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, manifestó signos de avivamiento. Las iglesias locales afiliadas a la misión centroamericana, por ejemplo, tuvieron una tasa de crecimiento del 30% durante 1980, en comparación con un incremento de solo el 4% en 1979. En un año se cambió la historia de esta es una denominación, pues, la misión centroamericana, una denominación. Mira, de lo que estaban creciendo, 4% llegaron a crecer en un año al 30%. Y aquí ya para los años siguientes, en 1976, el 21% de la población salvadoreña se confesaba evangélica y se espera que en 10 años, que en 10 años este porcentaje se duplique. Y lo que vemos es que el mover del Espíritu Santo marca la diferencia en el crecimiento de la iglesia, y eso indica también la calidad de cristianismo que se está viviendo en ese lugar, porque lo que afecta al crecimiento numérico siempre es relacionado con un cristianismo así liviano, sin esfuerzo. No es que se han ido al mundo, no están haciendo cosas escandalosas, pero no son intrépidos, decididos, salir a desafiar, ¿no?, a la población, sino están en su templo, ahí cumplen con sus reuniones, están bautizando también, pero pocas personas están bautizando anualmente. ¿Ves? Eso está relacionado al poco crecimiento. En cambio, cuando hay un mover del Espíritu Santo, eso los impulsa, pues, a ser esforzados e intrépidos. Y por lo tanto el ritmo de actividades de la iglesia cambia notablemente. Y por eso entonces están evangelizando continuamente, realizando campañas evangelísticas o preparación para el bautismo en agua. Y todo eso demanda mayor esfuerzo. Pero sí trae buenos resultados. ¿Qué es? El crecimiento numérico de la iglesia. Entonces, está hablando de El Salvador, es un país. Ahora está pasando de un tiempo de una tranquilidad política por el actuar de este presidente Bukele. Y naturalmente las iglesias también tienen esa libertad de desenvolverse. En El Salvador seguimos viendo esto. Me pasé mucho. En El Salvador
Los convertidos provienen de todos los niveles de sociedad, incluso guerrilleros. Eso fue su problema en El Salvador. Tuvieron problemas. Lo que nosotros podemos decir, podemos comprender es como el tiempo en 1980 en que era el terrorismo por dos grupos, Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Así también ellos tuvieron ese problema social. Entonces, pero con este mover del espíritu se convertían los ex guerrilleros, oficiales del ejército y soldados. En solo 5 años, 80 al 85, las iglesias, la Asamblea de Dios, está nuestra iglesia hermana, crecieron de 20.000 a 80.000 miembros. A nivel nacional está hablando. 80.000. En 5 años, un crecimiento notable de 20.000 personas que se contaban. Esta es una estadística aproximada. Crecieron a 80.000 miembros. Hacia fines de la década de 1980, la Asamblea de Dios tenía una membresía estimada de unos 100.000 miembros, tanto en iglesias de origen misionero como nacionales. Es decir, ya las iglesias no eran plantadas solo por misioneros, sino ya los mismos nacionales se dedicaron a plantar iglesias y naturalmente se añadían muchas personas, ¿no?, a este número nacional. Estos creyentes constituían casi la mitad del total de la población protestante salvadoreña de aquel entonces. Otros grupos evangélicos de gran crecimiento fueron bautistas independientes, pentecostales unidos, pentecostal apostólicos y las iglesias de misión contemporánea. Dos están relacionados con el mover del espíritu, ¿no? Cuando dice pentecostales es porque ellos aceptan como doctrina y práctica el bautismo de poder y la manifestación de los dones del Espíritu. Y con todos ellos, aunque son denominaciones aparte, pero se nota un crecimiento. Estamos hablando del país El Salvador. A través de toda América Central, durante los años de 1980, numerosas organizaciones se dedicaron a una evangelización profunda. Enormes esfuerzos se hicieron durante estos años para saturar con el Evangelio en los países centroamericanos. Estos emprendimientos estuvieron acompañados con una gran inversión de personal y recursos económicos. Para 1979 había más de 53.500 misioneros foráneos norteamericanos trabajando en la región, vinculados con las agencias, que invirtieron alrededor de $1.200 millones en sus proyectos misioneros. Mira, enviar a esos misioneros ha requerido pues, dinero. Y esta capacidad económica no salía de haber recibido ayudas del Estado, así, instituciones, ¿no?, del país, sino esto sale de la iglesia. Esas iglesias que están creciendo también se demuestran generosas para poder apoyar el avance evangelio en otros países y por eso invierten. Es notable. Una iglesia también que envía misioneros está demostrando su madurez, porque no solo tiene una visión local o nacional, sino tiene una visión mundial de alcanzar el mundo para Cristo. Por eso estos misioneros son enviados
Por agencias misioneras, sí, ahora es la formalidad agencias misioneras, pero que las iglesias contribuyen a la agencia misionera y así para propuestas específicas, ¿no? Ahorita en Perú eso se está dando, ¿no? El Departamento o Ministerio de Misiones Nacional es una agencia misionera y ahí recibe las ofrendas, donaciones del Perú para misioneros específicos y luego los envía al lugar donde están trabajando. Entonces, las iglesias son lo que están produciendo este ingreso económico. No es una entidad del Estado o hay un porcentaje en el presupuesto nacional de un país. La, la iglesia no ha tenido ese privilegio, la iglesia evangélica en general no ha tenido ese privilegio de ser respaldado económicamente por el Estado. La mayor parte de estos misioneros eran representantes de las agencias más conservadoras y fundamentalistas del espectro evangélico. Sus métodos de evangelización más característicos fueron las cruzadas evangelísticas o campañas también evangelísticas, se llama. La visitación a las casas, ese evangelismo por las casas era de bastante fruto. O testimonio puerta a puerta, tocando puerta a puerta, repartiendo folletos, volantes, invitaciones, todo eso. Los programas radiales, que así todavía no entraba el boom de la televisión, entonces las radios tenían acogida, tenían audiencia, las radios. Yo recuerdo había dos radios de alcance mundial, era Radio Transmundial y radio que está en Ecuador, HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendices, ellos tenían de alcance mundial, como eran tan potentes. Entonces, en la radio pues, hay onda corta, onda larga, dicen, ¿no? Y cómo es que llegaban nítidamente los programas. Y no se dependía de antenas, que así como ahora, ¿no? Las agencias de los celulares. No, no sé cómo era esa forma, porque ahora solamente si vas a tener una comunicación a nivel nacional tiene que ser satelital, no, a nivel mundial. A nivel mundial, si vas a tener una comunicación, solamente puede ser por satelital. Y entonces se alcanza cualquier lugar del mundo. Mira, no había tanta tecnología, pero había radios así de gran alcance. Transmundial, esa radio tenía programas en diferentes idiomas. Eso era uno de los recursos que usaban, ¿no? Pero tenía frutos, tenía resultados notables, ¿no? Entonces no es solo eh, las, eh, las provisiones materiales, recursos materiales que ayudaban al crecimiento, sino que estos tenían efectividad porque la iglesia está viviendo un desarrollo notable, ¿no? En su vida espiritual. Y por eso hay testimonios muy notables había de que esos programas traían crecimiento de iglesias y zonas apartadas de la ciudad, de las ciudades recibían esos programas. Ahora voy a hablar de Nicaragua, otro país, cómo el pentecostalismo también marcó la diferencia en todo el crecimiento evangélico, pero ahí está la presencia del el mover del Espíritu. En 1979 los evangélicos de Nicaragua constituyen el 3.2%, pero en 1983 ya eran más del 12%.
En 1993 Nicaragua contaba con 17% de su población que se confesaba protestante. Mira, esto es un porcentaje a nivel nacional. Es notable decir 17% de una población nacional, es notable. Y se espera que el porcentaje se duplique en menos de 8 años, entonces llegarían ya a 34.000, o no, 34% o 35% de su población. Esa manera de ver el crecimiento numérico de la iglesia es asombroso. Eso es en relación a la población de ese país. Así se debe evaluar el crecimiento de la iglesia. Nosotros tenemos una evaluación del crecimiento a nivel interno. Y a nivel interno ya este año hemos sido cuántas decisiones, 50 decisiones, hemos bautizado 20 personas, entonces estamos creciendo, es a nivel interno. Pero si lo relacionamos ese crecimiento numérico a nivel interno de una congregación, ¿no? Con la población de ese lugar, de ese distrito, digamos, de esa provincia o de ese país, eso es lo que nos va a dar la realidad del crecimiento de la iglesia. Entonces no se evalúa solo cuánto hemos avanzado, sino cuánto hemos avanzado en relación al crecimiento de la población de nuestro país. Esa es una buena manera de mirar nuestro crecimiento. De repente hemos hecho también otras formas de crecimiento, por ejemplo, el crecimiento de infraestructura. Ahora ya tenemos nuestro templo. O en un año hemos comprado un terreno más grande. Eso es crecimiento en infraestructura. Ya en los 2 años adelante hemos construido nuestro primer piso. Eso es crecimiento en infraestructura. Pero todo eso tiene ayuda, se relaciona con el crecimiento de una iglesia local. Pero lo determinante, lo que es indispensable en el crecimiento de una iglesia local es el crecimiento numérico, pero relacionado con el crecimiento de la población en ese país. Es una forma. Y eso se necesita estudio, pues dedicarse ahí, sentarse con otras personas, ¿no? Evaluar. Esto debe ser trabajo de los directivos a nivel regional, a nivel nacional. Ese trabajo de hacerse, entonces ya se nota, pues. Se nota, porque hay informes, si hemos bautizado tanto, hemos plantado tantas iglesias, pero no vemos en relación al crecimiento de nuestro país. Perú está creciendo. Uno es el crecimiento biológico, nuevos peruanitos vienen, ese crecimiento biológico, pero otro es la migración. Perú está teniendo bastante población que viene de muchos países y están aquí en Perú. Eso significa ahora, como están en Perú, nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizarlos, porque esos son nuestro prójimo, aunque no son nuestros connacionales, pero tenemos la responsabilidad de evangelizarlos. Hasta se puede tomar como como algo positivo. Generalmente nos estamos quejando de la migración que están viniendo de afuera. Una de las cosas que nos quejamos es porque están quitando mano de obra a nuestros compatriotas. Están viniendo a trabajar en diferentes lugares donde podrían trabajar peruanos, pero ahora está ocupado por extranjeros. Generalmente es una queja. Y peor cuando vienen a hacer cosas malas, pues, en el Perú. Pero también se puede tomar como una oportunidad. En vez de nosotros ir hacia ellos,
Por ejemplo, ir a Venezuela a evangelizar, ir a... ¿De qué lugares están viniendo? Colombia también. Ellos están viniendo a nuestra tierra y están al alcance de nosotros porque de alguna manera nos relacionamos. Es un evangélico que tiene una bodega y a esa bodega están llegando venezolanos, colombianos. De Haití también están viniendo a Perú, no sé, lo verán como posibilidad de vida, ¿no? Y están viniendo a nuestra tierra. ¿Y por qué no aprovechar para que ellos escuchen el Evangelio? Y si se vuelven a su país, vuelven cristianos ya convertidos y con el deseo de seguir ahí en su país congregando en una iglesia. Hay que verlo también, ¿no? Pues, por eso todo esto lo que hace es amplía la visión, el poder del Espíritu Santo. Sigamos viendo. Ya, ahora habla de Guatemala ahora. Ahora va a hablar de Guatemala aquí. Guatemala tiene, de Centroamérica está hablando, ¿no? Los países de Centroamérica. Tiene desde hace varios años el título de ser el país con el mayor porcentaje de evangélicos en su población. En ese tiempo estaba el 24 al 25%. Ahora nos dicen que está bordeando el 60%. O sea que más de la mitad de la población nacional es evangélica. Mira, eso es crecimiento notable de la iglesia. Si la presente tasa dice continúa, para fin del siglo será el país en tener por lo menos la mitad de su población evangélica y se ha cumplido, ya tiene más. En un solo año, la Asamblea de Dios en Guatemala crecieron un 44%. Eso es en números es notable ese crecimiento, 44%. Y para los hermanos de la iglesia, si queremos explicarlo, tenemos que explicarle así, fraccionando estos números. ¿Qué significa 44%? En los últimos 15 años la Iglesia de Dios, esta es la denominación aquí en Perú, existe la Iglesia de Dios. Es bien parecido su historia con las Asambleas de Dios, pero ellos su origen de su historia es en Cleveland, Tennessee. Y de nosotros en cambio es la calle Azusa. Pero también tienen la doctrina pentecostal, ¿no? Ellos allá en Guatemala han plantado un promedio de una iglesia cada 5 años. Plantación de iglesia. Y ha estado haciendo lo mismo en Costa Rica durante los últimos 10 años. A ver. Depende de la visión que tienen también, ¿no? De cada denominación. Por ejemplo, aquí en Perú, para conocer nomás, la Alianza Cristiana y Misionera se proyecta plantar una iglesia en cada ciudad. No es en la ciudad 5, 6, 7. En Lima habían 2 sedes nomás. Estoy hablando de años antes, ¿no? Que era Avenida Arequipa y Brasil. Eso era. Porque la población era menos también en Lima. Y la gente venía. Y ellos no predican bautismo del Espíritu Santo, ministración, sanidad, dones espirituales, no. Sencillamente es salvación y santificación. Pero sí tienen un origen pentecostal, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, como Lima fue creciendo en sus zonas periféricas, por decir Puente Piedra, hasta
lo que yo me recuerdo que andaba, ahorita en Lima, metro que se llama Panamericana Norte, Los Olivos ya era zona periférica. Los Olivos, San Martín ya era zona periférica. Y más hablando de Puente Piedra, Ventanilla, eso eran lugares lejanos, desiertos. Ahora ya pues la población llegó hasta Ancón. Entonces la población comenzó a crecer así en las zonas periféricas. Por ejemplo, hacia el sur, San Juan de Miraflores, también zona periférica. Entonces, ¿qué hicieron la Alianza Cristiana y Misionera en su proyección? Entonces, vamos a abrir también en los distritos, porque ya eran distritos. En los distritos, una iglesia por distrito. Mira, que yo escuché lo que los mismos integrantes, ¿no?, de la Alianza Cristiana y Misionera, también hablando, pues, así para pastores en forma general. Entonces, ¿cuál era su estrategia? Imaginemos, ¿no? A ver, imaginemos en Lima, de los Olivos, se iban hasta Avenida Brasil, las familias, ¿no? Y eso así te demandaba pues esfuerzo, inversión, todo, aunque no había mucho tráfico en ese tiempo. Pero ¿qué hacían? Mira, es formación, es asunto de formación. Nosotros nos falta en Asamblea de Dios la formación. Tenemos el mover del espíritu, la experiencia personal, ¿no?, de crecimiento en santidad, todo eso. Pero nos falta la formación en obediencia a nuestros pastores. Y ellos decían así: a ver, hemos acordado plantar una iglesia o comenzar una nueva iglesia allá en Los Olivos. Y va a ser entre estos meses. Hay todo un proceso, le hablo. Entonces ya tenemos el pastor que va a estar ahí y sus ayudantes. Ellos hablan de equipo, no un solo pastor, sino su equipo. Allí. Pero necesitamos ahora la congregación. En pleno culto, o sea, asistencia 300, ya 500, digamos, ¿no? Decía, a ver, todos los de Los Olivos, levanten su mano. ¿Cuántos están aquí en este culto? Porque había varios cultos el día domingo. Levantaban su mano. Entonces van a pasar por secretaría y recibir, vamos a decir, algunos documentos, porque ustedes ahora se van a congregar en esta nueva iglesia. No van a venir aquí a Avenida Brasil, cuadra 15, 12, 13, 15, ¿no? 15, sino allí se van a congregar. Entonces, ese pastor que ya estaba designado comenzaba su primer culto ya con cristianos. Y ahí no era el asunto, permítame, como en Asamblea de Dios, pero pastor, yo quiero seguir viniendo a mí. Además tengo mi carro particular, no se preocupe por los gastos. Yo puedo venir aquí a Avenida Brasil. Me gusta este ambiente. Yo me quedo aquí en Avenida Brasil, ¿no? Esa es formación de obediencia. Entonces ahí se quedaban con su nuevo pastor. Y ustedes van a crecer esa iglesia. No es que van a abrir una iglesia a 10 cuadras, 10 manzanas por allá, sino con su nuevo pastor ustedes van a crecer. Y así en el segundo culto otros 10, en el tercer culto otros 10, y así comenzaba la iglesia. Y ellos dicen, el pastor de Alianza Cristiana y Misionera, dice, es que nosotros hemos aprendido desde Asamblea de Dios, porque ellos tienen iglesias en muchos lugares y están ahí cerca de la gente, hemos aprendido. Pero no vamos a abrir así
bastantes iglesias, sino como si una iglesia, un equipo pastoral para todo un distrito. Esa es su visión, ¿ve? Entonces, también hay que ver esa forma de crecimiento. A veces nosotros contamos iglesias como forma de crecimiento. La Asamblea de Dios tiene este privilegio de poder hablar, ¿no? Tenemos 6.000 iglesias, pero también cuántos miembros son en cada iglesia. Y a veces hay iglesias que dicen, ¿no? Con 15 miembros, 20 miembros, 30 miembros están, que de repente no desarrollan. Entonces es diferente cada visión, ¿no? Cada iglesia, cada denominación tiene la visión diferente de crecimiento, ¿no? Ya esto estamos hablando de Nicaragua, de Guatemala. Seguimos en América Central, pero ya en forma general, ¿no? En América Central solamente los cristianos evangélicos no eran más que el 30.000 hace 50 años atrás. Estamos hablando de 1980, 90 por ahí. Para 1990 había crecido ya un número de 6 millones. 6 millones, o aproximadamente un 20% de los 35 millones de la región. Ya es varios países, ¿no? Es una región. Estos evangélicos están organizados en más de 650 grupos independientes y en 120 denominaciones protestantes identificables y separadas. En Guatemala solamente estos grupos representan un alto porcentaje de la población, o sea, alrededor de 2 millones de personas. Entonces también afecta al mover de todos los países. De ahí, cuando hay un mover del Espíritu Santo, también afecta a otros países. Afecta en diversos aspectos, o sea, no es solamente presencia evangélica, ¿no? Sino afecta a la economía, afecta la política, también afecta eso, porque la iglesia está creciendo notablemente. Los políticos tienen que mirar a la iglesia evangélica qué está haciendo. Puede haber cualquier situación ahí política en el país, pero tienen que considerar qué están haciendo los evangélicos. Pero cuando somos una minoría no afectamos, en nada afectamos a la economía, no afectamos a la política, porque una pequeña minoría no hace efecto. Lo cierto, seguimos. Lo que es cierto en relación con el pueblo evangélico en general es también respecto a de numerosísimas congregaciones locales en particular. Él está hablando como pastor, el autor de este libro, en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Dice, la iglesia que pastoreo fue fundada en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, 1983. Y en 1986, cuando con el pastor Carlos Mráguida comenzamos nuestro ministerio como equipo pastoral, la congregación contaba con 350 miembros. Mira, ya una iglesia ya tiene 355 miembros, ya es un equipo que tiene que atender, un equipo pastoral, un equipo ministerial. Hoy la iglesia ha crecido a una membresía de 2.000 miembros y se ha expandido en más de 10 congregaciones en varios lugares de Argentina. O sea, tiene 2.000 miembros en la iglesia central, pero 10 iglesias hijas en otros lugares. Él está hablando de Argentina así brevemente, el lugar donde él estaba trabajando. Ahora voy a hablar de Chile.
Chile también tuvo un poderoso mover del Espíritu Santo. Esta iglesia que lo llama la Iglesia Metodista Pentecostal, JBH. Esto va a ser bien conocido, mencionado en los libros de historia. Algunos predicadores lo habrán también mencionado, la Iglesia Metodista Pentecostal. Antes de leer esta parte histórica, ¿por qué lleva ese nombre metodista? Metodista Pentecostal, porque esta era una iglesia metodista, que es una denominación. La iglesia metodista es una denominación. Aquí en Perú tienen varias iglesias. También son de origen pentecostal, pero que no han mantenido hasta ahora. Su origen es un hermano que no era pentecostal, pero experimentó el bautismo del Espíritu Santo y con ese fervor entonces plantó iglesias, y ya se convirtieron en una denominación. Pero que las siguientes generaciones no mantuvieron ese fervor, esa experiencia, ¿no?, del poder del Espíritu Santo, y se dedicaron solo a enfatizar la santificación y todo. De ahí su nombre metodista. Todo lo hacen metódicamente. Vamos a decir, tienen buena referencia de su testimonio, todo lo que han hecho. Entonces, también han hecho misiones, han ido a muchos países a plantar iglesias metodistas. Pero lo que pasa es que en Chile era una iglesia local metodista, además de las otras que estaban funcionando en otros lugares. Entonces, pero esa iglesia experimentó el bautismo del Espíritu Santo, la mayoría. Y entonces, ¿qué hacía una iglesia que había experimentado el poder del Espíritu Santo, la manifestación de los dones, en una denominación que no tenía por doctrina esta doctrina pentecostal? No tenía por doctrina. Así que ellos se salieron de la denominación la iglesia metodista. Y de repente, con dolor, o tenían mucho aprecio por la iglesia donde salieron, y eran una cantidad regular, entonces dijeron, vamos a conservar nuestro nombre primero. Nosotros hemos nacido en la iglesia metodista, vamos a conservar nuestro nombre y le añadimos pentecostal para ser diferente, porque no va a ser nuestro nombre igualito de la iglesia donde hemos estado todos, y por eso le añadieron Iglesia Metodista Pentecostal. Pero su doctrina es pentecostal. Ahora sí hablan abiertamente del bautismo del Espíritu Santo, ministración, los dones del Espíritu, todo eso, ¿no? Entonces Chile tiene esa historia y ha crecido notablemente. Hoy todavía sigue, vamos a decir, ese crecimiento. Hay bastante historia, testimonio en relación a esta iglesia. Chile ha tenido una bendición, ¿no?, de ser, de ver en una iglesia ese mover del Espíritu Santo. O sea que en la mayoría, hablan en nuevas lenguas, operan los dones espirituales, todo eso. Entonces, de eso es lo que vamos a leer en esta parte, en Chile, cómo el pentecostalismo ha afectado también a denominaciones. A ver, se puede decir que es una división, porque la regla general en la división es toda división debilita. Pero hay situaciones donde
por ejemplo, en este caso, no podían ya seguir desarrollándose porque tenían una doctrina, una práctica diferente. Así que era como decir, la única salida, desligarse de su denominación, ¿no? Y claro, mantener una relación fraternal nomás con nosotros para seguir desarrollando en su doctrina. Ya, vamos a lo que dice Pablo Deiros. Durante décadas, la iglesia local evangélica más grande del mundo estuvo ubicado en América Latina. Mira, la iglesia más grande del mundo llegó a ser, ¿no?, la Iglesia Metodista Pentecostal de Jotaveche, Santiago, Chile. Hacia 1970, cuando una segunda congregación más grande del mundo tenía 15.000 miembros. O sea, eso era como iglesia evangélica local en ese tiempo. La de Jotaveche tenía 60.000 miembros. O sea, antes era asombroso ver una iglesia de 15.000 miembros, era asombroso, como si no hay en otra parte. Pero esta iglesia de Chile creció hasta 60.000 miembros. Y luego, hablando de mega iglesias, en ese tiempo, esto pasó en los últimos años, otras congregaciones de gran desarrollo fue en Corea y Brasil, que ha desafiado a la iglesia chilena, que si bien ha superado actualmente los 650.000 miembros, o sea, de esos 60.000 ahora ya dice 650.000 miembros, ocupa un segundo lugar en cuanto a tamaño. Ahora está en segundo lugar. Pero ahora han crecido. Este tiempo que estamos hablando ya hay muchas mega iglesias. La tercera congregación más grande del mundo y también es parte del mover del Espíritu, se encuentra en América Latina. Se trata de la Congregación Cristiana de San Pablo, Brasil. Esta iglesia cuenta con 80.000 miembros y bajo el liderazgo de 1.000 ancianos o pastores laicos. ¿Ves? Y note, cuando habla siempre de grandes números de membresía, también se necesita equipo ministerial. Este equipo ministerial está compuesto de laicos, pastores laicos. Quiere decir que no han ido a un seminario. Esa es la idea. No están capacitados teológicamente, así como nosotros en un seminario de 5 años, ¿no? Sino son hermanos que han recibido las enseñanzas básicas en la iglesia local, pero desarrollan un servicio específico. Esto pueden ser líderes de células. Estos 1.000 ancianos pueden ser líderes de células. No han pasado por seminario, pero están sirviendo al Señor con esa capacidad elemental que tienen, pero están sirviendo. Y todo eso produce un resultado, un crecimiento numérico. Eso también es bueno pensar, ¿no? El mover del Espíritu Santo, el pentecostalismo, tiene sus virtudes. Eso es lo que no puede ignorar la historia de la iglesia pentecostal, no se puede ignorar, porque ha producido un crecimiento asombroso en la iglesia. Los no pentecostales no pueden decir eso es falso del mover del Espíritu Santo, que lenguas, que dones, que sanidades, es falso. También estarían diciendo es falso el crecimiento numérico de esas iglesias. Y no se puede esconder eso. El crecimiento numérico, verdaderas conversiones, milagros, por decir, comprobados por la ciencia médica. Entonces, eso es lo que se debe notar. Entonces, ahí vamos. La congregación crece numéricamente, pero se necesitan equipos ministeriales.
Y en esos equipos ministeriales no entran solo los supercalificados, por decir, graduados de seminario o tienen maestría, doctorado en teología. No entran solo ellos, sino los laicos. Los pastores laicos también entran en ese equipo. De repente no están en el mismo nivel, por decir, no puedes poner como a un laico como contador, el contador de una iglesia que tiene 80,000 miembros. Claro, naturalmente, es lógico. Lo puedes poner porque ahí ya se necesita un profesional y también que esté capacitado teológicamente. Pero tiene su lugar en los líderes, los pastores laicos, también tiene su lugar en ese equipo. Un ratito. Todo esto nos ayuda para poder nosotros también tener una visión de desarrollo, de crecimiento, pero también con fundamento, con recursos, ¿no? No es solamente soñamos crecer, nos dedicamos a oración, ayuno, vigilia, sino también se necesitan pasos administrativos. O sea, ¿cómo vamos a administrar una iglesia que tiene 80,000 miembros? Se necesita pensar en diferentes áreas. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? En esta historia estamos sacando lecciones, ¿no? Es decir, el formar un equipo ministerial, varios pastores, se necesita una afinidad en cuanto a la visión. Deben estar unidos en la visión. Eso sí, porque la visión es crecer, pero no solamente numéricamente, sino en los otros aspectos, que ella necesita más tiempo para hablar. Pero también se necesita ahora ministerios que se complementan. En ese equipo ministerial, ministerios que se complementan. El pastor principal puede ser cualquiera de los 5 ministerios que la Biblia habla, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser su ministerio principal. De repente es un profeta, pero puede ser pastor institucionalmente. Puede ser también un evangelista. Tiene la pasión por las almas, pero institucionalmente puede ser pastor. Lo que estoy tratando de comunicarte es que deben ser ministerios que se complementan, de modo entonces que satisface una necesidad de la iglesia. Por ejemplo, él es pastor neto, es su ministerio y su visión de crecimiento. Necesita un maestro, porque el maestro no solo sabe enseñar, se tiene recursos para enseñar, Dios le ha dado ese ministerio, lo respalda, pero también prepara, capacita maestros, forma maestros. Entonces se van a necesitar muchos maestros. Entonces ahí está que se complementa. O necesita un evangelista. Él de repente es pastor, necesita un evangelista. Es evangelista, necesita un pastor. Ministerios que se complementan. Y es ahí donde tenemos que saber deleitarnos en el éxito de otro. Porque nosotros tenemos un ministerio particular y en eso vamos a tener éxito. Estamos felices. Yo soy feliz de ser maestro. Y esa es mi pasión. Y cuando veo el éxito de un pastor,
me deleito, me alegra, qué lindo, qué bueno, así, que esté creciendo, tiene esa pasión por las personas, ese espíritu, ¿no? De estar cerca, compartir su dolor en consejería, vamos a decir, le gusta, no es una carga, me deleito, eso es un ministerio. Estoy viendo crecer un pastor. Pero también le recomiendo, entonces, cuando formas un equipo ministerial, lo que necesitas es un evangelista, un pastor. Pues, eh, esos ministerios deben complementarse, los 5. En el trabajo de equipo del apóstol Pablo, ahí se ve diferentes ministerios que se destacan. Apolo se destacaba como maestro. En cambio, Timoteo era más pastor y por eso estuvo en una iglesia. Pero luego le dio también trabajo de supervisar, dice, en Éfeso alrededor. ¿No? Tito también era pastor, Tito y supervisor. Entonces eran diferentes ministerios, pero formaban parte de un equipo ministerial de Pablo que, según los estudiosos, tenía 18 personas, pero atendiendo un extenso territorio, no en una sola iglesia local, sino en toda una región. Eso es, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que facilite el crecimiento de la iglesia, que no es buscar el éxito personal. En equipo ministerial no se busca el éxito personal. Tú eres exitoso desarrollando tu ministerio, el Señor que te ha dado. Y punto, esa es tu parte. Por ejemplo, el evangelista, milagros le acompañan. Yo estoy feliz, le acompaño al evangelista y me alegro, me gozo, así a los nuevos convertidos. Así le felicito, les trato amablemente, ¿no? Para que sigan el camino del Señor. Algunos sencillamente reciben el milagro de sanidad. Todavía no han dado ese paso de conversión. Y le digo, no, sí, este milagro de parte de Dios, agradécele, siempre esté agradecido a Dios, porque Él te ha dado la vida. Pero este milagro, tu cuerpo ha sido sanado, sirve para esta tierra. Ahora vas a desempeñarte como padre de familia, a veces papá, pues, el que está enfermo. Vas a poder atender tu trabajo, todo eso. Pero, ¿saben? Hay un milagro de la salvación, que eso sí te sirve para la eternidad. No solo para esta vida corta y perecedera, sino para la eternidad. Ese es el milagro de la salvación. El mismo Cristo que te sanó también quiere salvarte. Entonces le llevo a ese encuentro con Cristo. Entonces son ministerios que se complementan. De eso vamos a ver. Y también a los, vamos a llamarle menores, pues los ancianos, los 1000 ancianos que aquí estamos hablando, los pastores laicos, pueden ser menores en conocimiento, pero también son importantes, porque ellos hacen el trabajo cercano, están ahí con las personas, es un buen vecino, es un buen compañero de trabajo. Y como tiene esa pasión de servir al Señor, sí tiene su trabajo natural normalmente, pero tienen esa pasión de servir, ahí están sirviendo al Señor en medio de esos saludos, compartir, vamos a decir, ¿no? Hacerse favor el uno al otro ahí en el trabajo, están siendo testimonio, y luego cuando ese anciano le invita a una reunión de la iglesia o de su célula, su grupo, ese amigo va a ir. Es decir, es una buena persona, siempre lo hemos visto, atento, voluntario, solidario, hemos visto, va a ir. Es el trabajo de cercanía a las personas. Entonces, no hay que, en el equipo ministerial no es que yo tengo mayor capacitación, tengo más títulos, más honores, y hago lo mejor. Así.
lo más importante. Ya lo menos importantes hacen esos laicos. No es eso. Todos somos equipo. ¿Cómo podemos decir en nuestro cuerpo? Es decir, el ojo no puede decir yo soy más importante porque yo veo, guío este cuerpo, aviso los peligros que hay, ¿no? Ese meñique está ahí en la mano. Además tenemos 10 dedos. Un meñique no es tan importante, ¿no? Pero a ver, que alguien pierda el meñique, me han dicho así, ¿saben qué pasa? Los granos, se agarra un puñado de granos, por ese lugar se caen los granos. Así que también es importante ese meñique. En todo esto reflexionando, ¿no? Para ver que lo que ha dado resultados, uno es el mover del Espíritu Santo, es auténtico, pero también en qué terreno se desenvuelve ese mover del Espíritu Santo. Es en ese terreno de madurez espiritual, madurez moral. Y por eso produce notablemente, ¿no?, el crecimiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces, esto es lo que habla en San Pablo. Hasta ahora hay una iglesia no hay solo una iglesia grande en Brasil, sino que hay varias iglesias de las Asambleas de Dios, es decir, de Asambleas de Dios, que son referentes de bendición a otras naciones. ¿Por qué digo? Por el mover de envío de misioneros. Perú está enviando misioneros ahora. Por la gracia de Dios, más de 100 misioneros peruanos están trabajando en muchos países. Y ahí están inversión de dinero. Pero Brasil ha sido primero. Brasil ha enviado muchos misioneros al mundo. Al mundo ha enviado. Esas iglesias grandes son de bendición para el mundo, porque hay capacidad económica también. Luego está otra, dice, también en Brasil está la octava iglesia más grande del mundo, la Congregación de la Asamblea de Dios de Madureira, con más de 20.000 miembros. También es notable eso. Luego hay otra iglesia del pastor Manuel de Melo, bajo el nombre de Brasil para Cristo, en San Pablo. De repente no es de Asamblea de Dios por ese nombre, ¿no? O será por su nombre local también, porque la Asamblea de Dios cada iglesia tiene su nombre local. Esta iglesia tiene, dice, más de 300 congregaciones satélites. Y en su sede central se reúnen 15.000 personas por culto. O sea, tiene un auditorio para 15.000 personas. O sea, 15.000 asientos. Ahí las personas pueden sentirse cómodas. Sé que es un auditorio grande, ¿eh? 15.000 personas. Ya es un coliseo. No tendrá alguna forma también, ¿no?, para poder albergar 15.000 personas en un auditorio. Es notable. Luego hablar de Argentina también. En Argentina, Omar Cabrera fundó el movimiento evangélico llamado Visión. ¿Qué visión es? Visión de Futuro, que 5 años más tarde involucraba 135.000 creyentes en 35 centros de predicación. 135.000 creyentes. O sea, como iglesias locales, iglesias hijas pueden ser estos centros de predicación, porque dividir 135.000 entre 35, cada grupo es de buena cantidad. Entonces deben ser iglesias hijas. Hay diferentes formas. Otros crecen por iglesias hijas, otros por células o grupos familiares.
Pero siempre lo común es que hay un lugar de reunión. La iglesia central es con el más grande auditorio para poder recibir las iglesias hijas o células que en la semana trabajan. Y lo que también es muy común es que en la semana tienen diversas actividades, no dependen solo del culto de domingo. Ese culto de domingo es la expresión visible, notable, en donde los hermanos de diversos lugares pueden venir a la iglesia central, ¿no? Y también es evangelístico, pues es su propósito evangelístico. Pero en la semana tienen diversas actividades. Eso es lo que sostiene un crecimiento notable de la iglesia. Algunas denominaciones han experimentado un desarrollo notable en América Latina. Esto es particularmente en relación con los pentecostales y los carismáticos. Aquí entramos con otro grupo, los carismáticos. Un momento voy a hablar de eso. Que en pocos años ha superado el fantástico crecimiento del protestantismo en general. Hacia 1950 se estimaba que 25% de los protestantes latinoamericanos eran pentecostales o carismáticos. Pero hoy se estima que más del 75% lo son. Mira, 75% de los creyentes tienen de alguna manera una abierta creencia y práctica del pentecostalismo. O sea, creen en el bautismo de poner, en las manifestaciones de los dones espirituales. 75%, estamos hablando de un buen porcentaje. Este es el recurso que se tiene, pero ahora el asunto es vivir esa fe pentecostal. En otras palabras, 3 de cada 4 protestantes en América Latina son pentecostales carismáticos. Chile es el país con el mayor porcentaje de pentecostales dentro del protestantismo. O sea que en Chile la mayoría son pentecostales, 90%. Se estima que hay más de 20 millones de evangélicos en el Perú. En ese tiempo que había, ahorita somos 33, ¿no? 33, 34 millones. En ese tiempo la población peruana era menor, ¿no? La Asamblea de Dios solamente contaba con más de 6 millones de miembros en 1980, pero para 1984 ya eran 9 millones. Durante estos 4 años su crecimiento fue de 2.700 nuevos miembros por día. Ahora, eso también, otra forma de medir el crecimiento es cuánto crecemos diariamente. Es decir, 2.700 nuevos miembros por cada día. Eso es cuando ya el número general se divide. Hay formas de medir el crecimiento de una iglesia. Eso yo enseño en crecimiento de iglesia. Por ejemplo, una forma bien sencilla es cuántos hemos bautizado. ¿Cuántas personas hemos bautizado en este año? De los convertidos, que siempre es más número, entonces llegan a bautizarse tanto. Depende de si han convertido en ese año, hace 2 años o 3 años. Pero es un buen síntoma que la persona decide bautizarse en agua. Eso se puede, ayuda, es una aproximación para poder ver el crecimiento numérico, ¿no? Hay otras formas también. De aquí lo que se ve es que es notable ese crecimiento. Ojo que no es en un solo lugar, sino ese crecimiento, esas conversiones se está dando en diversos lugares. Puede ser en los grupos familiares, puede ser en campañas evangelísticas,
que hace la iglesia, o también los familiares llevan a sus familias que no conocen a Cristo, los llevan al templo. Entonces, en los cultos, cualquiera de los cultos de la iglesia se convierte en cualquier espacio, pero como todo se lleva registrado, al final ya pues, del mes o del año se saca cuántos convertidos y cuántos se han bautizado de esos convertidos. Seguimos viendo. Ahí estamos viendo cómo el pentecostalismo ha afectado el crecimiento numérico de la iglesia. El crecimiento e impacto de los evangélicos en nuestro continente ha alcanzado un grado tal que algunos estudiosos del paisaje religioso latinoamericano se preguntan si América Latina no está abandonando su catolicismo romano tradicional y se está haciendo protestante. Otra cosa que vemos ahí. O sea, el hecho de que la iglesia crece está afectando al catolicismo romano. Ese es lo primerito que va a afectar. Afecta a la población, el clima moral de la familia, etcétera, todo eso. Pero lo que también afecta al catolicismo romano, porque muchas personas de ahí van a salir, eran católicos practicantes y se van a integrar en la iglesia evangélica. Realmente, como indican los casos y estadísticas citados, el cristianismo evangélico se ha transformado en un impactante poder religioso en América Latina. En términos de la afiliación religiosa, el crecimiento reciente de los grupos evangélicos ha sido fenomenal. La población actual de América Latina es alrededor de 490 millones, ¿no?, de personas, de las que 75 millones pertenecen a iglesias evangélicas. Es América. Penny Lernoux informaba en 1988 que cada hora 400 latinoamericanos se convierten a los pentecostales u otras iglesias fundamentalistas evangélicas. Y predecía, este debe ser un estudioso de crecimiento de la iglesia, y predecía que para fines del año 1980, en los países más susceptibles a las actividades misioneras cristianas protestantes, tales como Guatemala, la mitad de la población pertenecería al espectro de las iglesias evangélicas. Mira, si se mantuviera ese ritmo de crecimiento, me está diciendo, ¿no?, los países que se notarían que en cada país por lo menos alcanzarían al 50% de su población. Esa es una meta que se deben trazar las iglesias. Esto no es ya una denominación, no es una iglesia local. Esas son todas las iglesias de un país. Eso debe ser alcanzar el 50% de su población. Ahí sí el cristianismo va a producir un impacto social, porque son 50%. ¿Qué significa eso? Que las cosas van a cambiar en el ambiente social. Por ejemplo, el clima familiar va a cambiar, porque ese 50% de evangélicos ya van a, con todos sus fallas y errores, pero van a llevar su familia de una manera diferente, porque ahora son evangélicos o son pentecostales, ¿ves? Va a cambiar también el clima laboral, porque una cosa es producir ingresos haciendo cosas malas, engañando, fraudes, robos, sicariato, pero otra cosa es producir su ingreso
de una manera legal, y Dios le da sabiduría para poder ser productivo económicamente, que su trabajo sea de servicio, de ayuda a otras personas. Afecta el clima laboral, afecta el clima moral, porque los lugares de perdición, o sea, hay lugares, hay negocios que son dedicados solamente a promover maldad, pecado. Serían menos porque hay menos consumidores. Entonces, un impacto social, vamos a ver muchas áreas de la sociedad, pero no se produce con una minoría. Ese es nuestro desafío. Con 10%, siendo 10% de la población de un país, no se produce impacto social. Es fácil, entre comillas, porque hay también adversarios, ¿no? Producir un impacto social cuando somos el 50%. Entonces ya el 50% son inconversos y podemos, ¿cómo decir?, tener fuerza, ¿no?, de presencia social en todos los aspectos, en todos los lugares. Eso es notable, ¿no? Por ejemplo, en la política, en la economía, en el estudio, en las instituciones de estudio, ¿no? Desde jardín inicial, primaria, secundaria, universidad, el clima de educación sería influenciado por la creencia evangélica. Naturalmente afectaría, porque habría maestros evangélicos y habría también estudiantes evangélicos en esas instituciones. Afectaría, naturalmente, sí, afectaría el clima social de la educación, ¿ves? Entonces, eso es lo que es la visión que debe tener la Iglesia en general, el cuerpo de Cristo de un país. Es ahí entonces donde entra el mover del Espíritu Santo. Es muy importante en eso, ¿no? Una iglesia se hace fuerte, una iglesia se hace visionaria, misionera, cuando hay un mover del Espíritu Santo. Resuelve sus problemas como iglesia local de una manera sobrenatural. Las familias aprenden a resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades materiales con el poder del Espíritu Santo. Eso va a ser la importancia del crecimiento de la iglesia. En general, estamos felices también que crezcan bautistas, Alianza Cristiana y Misionera. Están felices también, ellos están haciendo su parte. Aquí en Perú, metodistas también hay en Perú, ¿no? Pero nosotros estamos felices con nuestra creencia, nuestra práctica, y seremos de ayuda también para las otras denominaciones, ¿no? Esa es la parte de la introducción. Estas ya son las palabras del escritor que termina hablando, ¿no? Mira, él es el autor Pablo Deirós, profesor de Historia de la Misión de Fuller Theological. Se ha graduado en Estados Unidos, ¿sí? Profesor de Historia del Cristianismo, Seminario Internacional Bautista, Buenos Aires. Haya trabajado como pastor y maestro también. Pastor de la Iglesia Evangélica Bautista del Centro, Buenos Aires, Argentina. Ya. Aquí ya vamos a ver, en la próxima clase ya vamos a ver el próximo capítulo.